Hola, buenos días, tardes o noches a nuestros oyentes de embriología. Hoy estamos de nuevo en otro episodio más de embriología con Saúl y Alex, junto a mi compañero Saúl Mendoza Trujillo y su servidor Alexander Murillo. El tema de hoy es el sistema respiratorio, por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, en la unidad de Valle de las Palmas, durante el primer semestre de medicina y actualmente en el Centro Universitario de Educación en la Salud, o CUES. El día de hoy vamos a hacer una actividad de preguntas dinámicas en el que nos preguntaremos mutuamente acerca del tema. Para comenzar con el tema, vamos a hablar acerca de la formación de las yemas pulmonares. Ok, yo comenzaré preguntándote a ti, ¿cómo es que comienza la formación de las yemas pulmonares? Ok, vamos a tener que el desarrollo de las yemas pulmonares va a comenzar alrededor de la cuarta semana de gestación, con la aparición del divertículo respiratorio o yema pulmonar, como una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior. Ok, ¿me podrías contar qué factor de transcripción forman las yemas pulmonares? Ok, una excelente pregunta. Vamos a tener que la aparición y la localización de la yema pulmonar va a depender del incremento del ácido retinoico, que sintetiza el mesodermo adyacente. Este incremento de ácido retinoico induce una regulación positiva del factor de transcripción TBX4, que se expresa en el endodermo del tubo intestinal, en el sitio en que se origina el divertículo respiratorio, para ser más exactos. El TBX4 induce la formación de la yema y el crecimiento continuo y la diferenciación de los pulmones. Ok, me parece interesante. Pero bueno, ¿qué tipo de epitelio se encuentra en el sistema respiratorio? Ok, vamos a tener que el epitelio que cubre el interior de la laringe, la tráquea y los bronquios, y al igual de los pulmones, es por completo de origen endodérmico, y los componentes de tejido cartilaginoso, muscular, conectivo de la tráquea y pulmones van a derivar del mesodermo visceral, que circunda el intestino anterior. Bueno, ahora háblame acerca de los problemas que se podrían presentar durante la formación de las yemas pulmonares. Ok, esa es una muy buena pregunta. Vamos a tener que la correlación clínica es la separación anómala del esófago y la tráquea por el tabique traqueoesofágico, que tiene como consecuencia la atresia esofágica, con o sin fístulas traqueosofágicas. Estos defectos se van a observar en cerca de 1 de cada 3.000 nacimientos, y en el 90% de los casos la porción proximal del esófago va a terminar en un saco ciego, al tiempo que el segmento inferior forma una fístula con la tráquea. Entonces vamos a tener que estas anomalías se vinculan con otros defectos congénitos, entre ellos la malformación cardíaca en 33% de los casos. En este sentido, las fístulas traqueosofágicas son un componente de la asociación Bacter, que son anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueosofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos en extremidades. Esto se tiene que tomar mucho en cuenta. Además, vamos a tener una complicación de algunas fístulas traqueosofágicas, es el polidrapio, que deriva de que algunos de estos defectos el líquido amniótico no va a poder pasar al estómago ni al intestino tras ser deglutido. Ok, bueno, terminando con este tema, vamos a hablar acerca de la laringe. Y yo comenzaré preguntándote, ¿qué me podrías decir de la laringe? Bueno, yo te podría explicar que la laringe es el área de la garganta en la cual se contienen las cuerdas bucales y lo utilizamos para cosas como respirar, tragar y el hablar. Ok, y dime, ¿de dónde se va a originar la laringe? Ok, tenemos que el revestimiento interno de la laringe se va a originar a partir del endodermo, pero los cartílagos y los músculos van a derivar del mesénquima del cuarto y sexto arco faringeos. Ok, dime, ¿cómo es la formación de la laringe? Ok, primero creo que debería mencionar que esta es consecuencia de la proliferación rápida del mesénquima. Y bueno, su orificio laringio cambia su aspecto de ser una hendidura sagital a constituir una abertura como en forma de T. El mesénquima de los dos arcos se va a transformar en los cartílagos tiroides, que son llamados cricoides y aritinoides.
Además, aproximadamente en el momento en que los cartílagos se formen, el epitelio laringio también se va a proliferar de forma rápida. Esto va a llevar a que se oclusione su luz. Tiempo después de la vacuolización y recanalización, darán origen a un par de huesos laterales, que son los ventrículos laringios. Los huecos que están limitados por pliegos tisulares se convertirán en las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Ok, muy interesante la verdad. ¿Me puedes decir qué nervio inerva la laringe? Claro que sí. Bueno, tenemos que todos los músculos de la laringe son inervados por ramas del décimo par craneal, o sea que son ramas del nervio vago. En el caso del nervio laringio superior, este se inerva debido a los derivados del cuarto arco faringio, en tanto que el nervio laringio recurrente lo hace con los derivados del sexto arco faringio. Ok. Terminando con la laringe, vamos a hablar acerca de la tráquea, bronquios y pulmones. Y comenzaremos con la pregunta. ¿Me podrías decir qué es la tráquea? Claro que sí. Bueno, tenemos que esta es la vía respiratoria que va desde la laringe hasta los bronquios. Y creo que es importante mencionar que los bronquios son vías respiratorias grandes que bifurcan de la tráquea y que llegan hasta los pulmones. Ok. ¿Me puedes decir quién forma la tráquea y los bronquios primarios? Sí, bueno, tenemos que la llama pulmonar va a formar la tráquea y también dos sacos laterales. Tenemos que las yemas bronquios primarias se encargan al inicio de la quinta semana de ensancharse para constituir los broncos primarios derecho y el izquierdo. Ok. ¿Me podrías decir cuántos bronquios secundarios se forman? Sí, bueno, tenemos que el derecho va a generar tres bronquios secundarios y en el caso del izquierdo va a generar dos. Cabe destacar que esto conlleva a la formación de tres lóbulos en el pulmón derecho y dos lóbulos en el izquierdo. Ok. ¿Me podrías decir hacia dónde es que se expanden los pulmones? Claro que sí, el crecimiento subsecuente en la dirección caudal y lateral hace que los pulmones se expandan hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios disponibles para los pulmones, que son llamados canales pericardioperitoneales, son estrechos, y estos se ubican uno a cada lado del intestino anterior. Estos, de forma gradual, quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. Ok. ¿Me podrías decir quién separa los canales pericardioperitoneales? Sí, bueno, tenemos que los pliegues pleuroperitoneales y los pleuropericárdicos separan los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica, respectivamente, y los espacios remanentes constituyen a las cavidades pleurales primitivas. ¿Y qué va a ocurrir con el mesodermo? Ok, lo que ocurre con el mesodermo es que se cubre en el exterior del pulmón y este se convertirá en la pleura visceral. Ahora, la capa de mesodérmico somático, la cual cubre el interior de la pared corporal, se transformará en la pleura parietal. Ahora, considero relevante mencionar que el espacio que sobra entre la pleura parietal y la visceral corresponde a la cavidad pleural. Ok. ¿Cómo continúa el desarrollo de los bronquios secundarios? Ok, tenemos que los bronquios secundarios se dividen una y otra vez en un patrón dicómito. ¿Qué significa esto? Que se cortan en dos partes. Estos van a dar origen a 10 bronquios terciarios, o también llamados segmentarios, en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Esto crea los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Tenemos que al final del sexto mes, alrededor de 17 generaciones de subdivisiones se han formado. Pero incluso con estas subdivisiones, para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva, deberán ocurrir 6 divisiones adicionales. Esto durante la vida postnatal. Ok. ¿Me podrías decir quién regula la ramificación? Claro. Bueno, tenemos que la ramificación está regulada por interacciones epitelio-mesénquima. Esto entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral que la circunda.
Las señales para la ramificación que emite el mesodermo implican a miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Bueno, creo que acabemos con este tema y deberíamos pasar a la maduración de los pulmones. Y dime, Alex, ¿cómo es que comienza la maduración pulmonar? Ok, vamos a tener que hasta el séptimo mes de la gestación de los bronquiolos, estos experimentan una división continua para dar origen a conductos cada vez más pequeños. Esta fase se le llama canalicular y la irrigación vascular va a incrementar de forma constante. También tenemos que los bronquiolos terminales se dividen para constituir los bronquiolos respiratorios y cada uno de estos se divide en 3 a 6 conductos alveolares. Vamos a tener que los conductos terminan en los sacos alveolares o alveolos primarios. Estos están rodeados por células alveolares planas, en contacto estrecho con los capilares vecinos. También vamos a tener que al final del séptimo mes, el número de sacos alveolares y capilares maduros es suficiente para garantizar el intercambio de gases correctos. Este es un punto muy importante que se deben de aprender. Vamos a tener también que durante los últimos 2 meses de vida intrauterina y varios años tras el nacimiento, el número de sacos terminales va a mostrar un incremento constante. Por otra parte, las células que recubren los sacos son conocidas como células epiteliales alveolares tipo 1. Y un dato es que no existen alveolos maduros antes del nacimiento. Bueno, además de las células endoteliales y las células epiteliales alveolares planas, se desarrolla otro tipo de células al final del sexto mes. Este es un punto también muy importante. Estas células son las células epiteliales alveolares tipo 2 o neumocitos, que están encargados de secretar el surfactante, que es un líquido con alto contenido de fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Ok, ahora pasemos con esta pregunta, que es, ¿qué me puedes decir del surfactante? Ok, es una muy buena pregunta y muy importante. Vamos a tener que antes del nacimiento los pulmones están llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco que proviene de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de las células del epitelio alveolar. Tipo 2. La cantidad de surfactante en el fluido aumenta en particular durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Ese es un punto también muy importante. Al tiempo que las concentraciones de surfactante aumentan durante la 34 semana de gestación, cierta cantidad de este fosfolípido llega al líquido amniótico y va a actuar sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Entonces, vamos a tener que una vez que estos macrófagos estén activados, van a migrar por el corion hacia el útero, en donde van a comenzar a sintetizar proteínas del sistema inmunitario, entre ellas la interleucina 1 beta. Y también vamos a tener que la regulación positiva de estas proteínas va a dar origen al incremento de la síntesis de prostaglandinas, que desencadenan las contracciones uterinas. También un punto muy importante para aprenderse. Vamos a tener también que los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento y generan la aspiración de líquido amniótico. Vamos a tener que estos movimientos son muy importantes para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar a los músculos respiratorios. También una característica a mencionar es que cuando el aire ingresa a los alvéolos en la primera respiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de una interfase de aire, agua o sangre con una tensión superficial alta. Sin la capa de surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración. Esto se le llama atelectasia. También es un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, gracias por tu respuesta. Ahora dime, ¿cuáles son los problemas que se podrían presentar durante la maduración de los pulmones? Ok, vamos a tener que la correlación clínica menciona que el surfactante es en particular importante para la supervivencia del neonato prematuro. Cuando el surfactante es insuficiente, la tensión superficial de la membrana alveocapilar se vuelve demasiado alta. Esto determina un riesgo muy intenso de que los alvéolos colapsen durante la expiración o la atelectasia. Como consecuencia, se va a desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria, llamado o abreviado SDR.
que se trata de una causa frecuente de muerte en neonatos prematuros. Vamos a tener que el CDR tiene un índice alrededor del 20% de las muertes en recién nacidos, y el tratamiento de los neonatos prematuros con surfactante artificial y también de las madres con trabajo de parto pretérmino utilizando glucocorticoides para estimular la síntesis de surfactante han reducido la mortalidad vinculada con el SDR. Por lo tanto, ha sido muy exitoso. Ok, creo que con esto podemos acabar nuestra dinámica. Y bueno, le queremos agradecer a ustedes, nuestros oyentes, por su atención. Esperemos que esta información les haya sido de utilidad para comprender más sobre el desarrollo del sistema respiratorio. Nosotros fuimos el podcast de embriología por Saúl y Alex y esperemos verlos en nuestra próxima entrega. Adiós.